Ladra el Diálogo, bienvenido. Las primeras horas, los primeros días de la administración del presidente Noboa están a la luz del día. ¿Qué recalcamos, qué reconocemos de esa gestión? Bienvenido. Un gusto saludarles a todos los radioescuchas. Gracias, Patricia, por abrirme el espacio en este prestigioso medio de comunicación y haciendo lo que me gusta, ¿no? Mi nombre como funcionario público y como asesor político en ciertos proyectos, quiero mandar un saludo a toda la ciudadanía ambateña, como Luis Salazar, director administrativo también del gobierno provincial de Tungurahua, y también a nombre del señor prefecto, doctor Manuel Caizabanda Jerez. Pero sin embargo vamos a tratar un tema de la realidad que se vive en la situación política en este momento, con varios aspectos, ¿no? Demostrando que existe ya un rompimiento entre la vicepresidencia y la presidencia, que es evidente. Sin embargo, creo que el señor presidente ha actuado en ley, en derecho. Dice la Constitución que el vicepresidente o vicepresidenta asumirá las funciones que el presidente así lo designe. Por lo tanto, pues no tiene nada más que hacer que cumplir. Lo único cierto es que ya va a incumplir porque el 10 de diciembre debió haberse reportado ya ante la VID. Ella dice que no ha mandado una misiva de algo más de 37 hojas, en lo cual pide explicaciones. ¿Cuál va a ser su remuneración, por ejemplo? Porque dice que cumple dos funciones, de vicepresidente y también de embajadora de la paz. Bueno, nadie puede ganar más que el presidente, eso queda claro. Sin embargo, hay que entender Habla del varios equipo aspectos. Sí, también, ¿no? ¿Con quiénes se va? hay que entender varios aspectos de que simplemente el incumplimiento de estas funciones deroga en que los funcionarios públicos somos responsables de cumplir las funciones que nos encomiende la ley. Y en este caso el jefe inmediato. Caso contrario, podría tomar decisiones en las cuales pueda desistir de las funciones de la señora vicepresidenta. No es tan fácil negarse, al menos que sea de manera motivada. ¿Que tiene motivación para no ir? Sí, sí tiene motivación. Eso téngalo por seguro, que yo estoy pendiente, estoy consciente de que sí tiene motivaciones. Como por ejemplo, yo no puedo irme a una zona conflictiva en guerra sabiendo que puede existir peores problemas. Sin embargo, ha aceptado la señora vicepresidente. Pero alguien dice que la vida de ella no está en peligro. Bueno, no, a ver, en cualquier parte del mundo existe el peligro. Y cuando existe de esa manera en un país que está en guerra, por más que se mencione de que el sitio donde va la señora vicepresidenta es un sitio paradisíaco, que se lo puede creer o no, no conozco Israel, sin embargo creo que al ser un país conflictivo va a haber inconvenientes. Dios no quiere entonces. La guerra de Ecuador, recordaron ustedes, la CNEPA se dio en la frontera. Casi el desabastecimiento y situaciones en problemas económicos u otro tipo de problemas se sentían en esa época, cuando yo era muy niño, se sentían en la zona centro del país, pero no era con tanta fuerza como cuando iban los navíos del puerto principal de Guayaquil a despedir las familias y a los señores militares y las personas que se iban a guerra. En la frontera se vivía otra realidad muy distinta, y por lo tanto son condiciones, pero el país no deja de estar en crisis. Sin embargo, el señor presidente dice que es una situación muy honorífica, y creo que en realidad él tomará sus mejores decisiones. No podemos intervenir en eso. Hay que Lo que, esperar entonces nada más. lo que podemos son ser críticos propositivos. Ujú. Críticos propositivos de la realidad, que el señor presidente más bien me parece que ha tomado una decisión, en este caso, en lo que dice la ley. Sin embargo, pues también la contraparte tiene derecho a expresarse, y ya ha habido sus expresiones, y simplemente tenemos que nosotros tomar reacciones claras de la realidad social que estamos viviendo. Tenemos Entonces, crisis económica y de inseguridad, que es lo más grave. por eso os decía, el peligro no solo está allá, está en todo el mundo, así que donde que le remita, donde le mande, lo más seguro, hasta donde dice socialmente, hasta para el tema mental, lo más seguro para una persona es estar cerca a su familia. Entonces, mentalmente, irse a otro país a cumplir sus funciones no va a ser tan agradable. Cualquier persona debe estar muy bien preparada mentalmente, para poder llegar a hacer esa función. Que estamos en crisis económica, sí, estamos en una crisis económica evidente, que salió el señor presidente con el ministro de Finanzas a informar cuál es la realidad que tenemos, que no es de sorprenderse. La mayor cantidad de ecuatorianos sabemos que ya nuestros hijos nacen con deuda externa, por lo tanto, no es de sorprenderse que nosotros no estemos bien en los índices financieros. Pero en este caso sí me sorprendió las acciones a tomar del señor presidente. Porque cuando uno escucha ese tipo de problemas, por decir, mire, estamos en terapia intensiva, prácticamente no tenemos ni pagar sueldos. ¿Qué pasa en una empresa privada? Se liquida la empresa y se va todo el mundo, y el señor Se cierran presidente las tiene que puertas. para de contar. Y esperemos que haya dinero, si podemos pago, si no, no.
pero sin embargo veo que tomar algunas El Estado decisiones. es diferente. Sí, sí, y ha tomado algunas decisiones medias interesantes, más bien para tratar de incentivar el crecimiento de procesos laborales que nos ayude a generar ingresos. Me parece muy interesante. No sé si funcione o no en el corto, en el largo, en el mediano plazo, pero son soluciones que no Parches, se están. podría Sí. decir. Parches, No porque sé. tampoco no le queda más. No sé si sean parches o no, porque al final de cuentas eh, el Estado debe ganar dinero o debe sostenerse, no, la palabra es ganar, debe sostenerse el Estado del dinero que Se genera. pagarían o generan la mayor cantidad de los sectores productivos. Entonces, el empleo te obliga a pagar, ¿no es cierto? Pagamos nuestros impuestos como empleados públicos, pagamos nuestros impuestos como empleados privados, la empresa privada paga impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podría ser una decisión acertada siempre y cuando todos nos comprometamos a cumplir esas actividades. Pero claro, uno cuando llega este tipo de comunicados, uno piensa que viene el paquetazo el siguiente día. Justo, usted recordará, Patricia, que siempre cuando salía el presidente en rueda nacional con el ministro de Finanzas en cadena nacional, decían al siguiente día subsidios de combustible. ¿Y qué es lo que mucha gente está presionando que se haga eso? Sí, técnicamente. Revisen el precio de la bombona de gas, pero a Abdalá Bucaram y a otros les costó el puesto. Les costó. Entonces, un análisis político, pero cuando yo no vi ningún paquetazo en la administración pública, y eso más bien se le nota que es un presidente muy sereno, porque otro en otras condiciones estaría rasgándose la cabeza para saber cómo va a tomar acciones. Hay que reconocer ese punto de vista. El segundo...